Muy buenos días. En vista de que nadie se ha conectado, ya esperamos más de 20 minutos. Empezaremos con nuestro tema, la revolución industrial. Hablaremos de la acumulación originaria y también de la reforma protestante. La revolución industrial. Vimos que el feudalismo dio paso al mercantilismo, al que llamábamos antesala del capitalismo. En el mercantilismo, el objetivo principal era acumular ganancias por el comercio. En cambio, en el capitalismo, la producción de bienes va a ser un elemento muy fundamental. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que en la revolución industrial fue un periodo de profundos cambios económicos, sociales y también tecnológicos. En efecto, el capitalismo en el sistema económico por el que los medios de producción, tierra, maquinaria y tecnología están en manos privadas, es decir, de quienes tienen capital y contratan mano de obra asalariada, proletarios, obreros, para producir los capitalistas que buscan principalmente el beneficio económico y por lo tanto intentan rebajar sus costos, competir en un ámbito de libre mercado y maximizar sus ganancias. Según Carlos Marx, el economista alemán del siglo XIX, 1818 y 1883, en este modo de producción predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza. Y la acumulación originaria, la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de América y la ganancia de tráfico de esclavos y del comercio en el sistema mundial produjeron en los países del norte lo que Marx llamaba la acumulación originaria, es decir, el crecimiento de capital disponible para el desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Bueno, que marcó una transición en la economía agraria y artesanal a la dominada por la industria y la reproducción mecanizada. Ese proceso implicó la introducción a nuevas maquinarias, fuentes de energía como el vapor y la concentración de la producción en África, de fábricas, disculpen, transformando la forma de vida y trabajo de las personas. Entonces, en la revolución industrial se refiere a la época en la que la sociedad dejaron de basar su economía principalmente en la agricultura y en la artesanía para adoptar un modelo básico en la industria y en la producción a gran escala. Ese cambio se había manifestado en los avances tecnológicos, en las nuevas fuentes de energía, en la transformación del trabajo, la invención de maquinarias como la máquina de vapor, la lanzadera volante, el taller mecánico, que permitieron aumentar la producción y reducir el tiempo de fabricación. La energía de vapor obtenida del carbón se convirtió en la principal fuente de energía para mover las máquinas y los medios de transporte. También se pasó de un sistema de producción artesanal en el sistema fabril, donde los trabajadores se concentraban en fábricas y realizaban tareas específicas bajo la supervisión de máquinas y supervisoras. La industrialización también provocó un rápido crecimiento urbano, ya que la gente se trasladaba a las ciudades en busca de trabajo y en las fábricas. También surgieron nuevas clases sociales como la burguesía industrial, propietaria de las fábricas, y el proletariado industrial propuesto por trabajadores asalariados. Entonces, la revolución industrial fue un proceso de transformación económica y social que revolucionó la forma en que se producían los bienes y se vivía, marcando el inicio de la industria moderna. Entonces, ¿cuál es el concepto de la revolución? Que el término revolución industrial se empezó a utilizar a principios del siglo XIX para referirse a lo que hoy
denominamos la primera revolución industrial, que fue un episodio de cambio tecnológico y social que tuvo lugar originariamente en Inglaterra durante el periodo 1760 y 1840 aproximadamente. Ricardo, bienvenido. Necesito que encienda la cámara. Ya voy, mis. Entonces, ¿cuál sería el concepto de revolución industrial? Ricardo, buenos días. Necesito que encienda la cámara. La revolución industrial en la historia moderna, el proceso de transformación de una economía agraria, artesanal o una denominada por una industria y también la fabricación de máquinas. Esos cambios tecnológicos introdujeron nuevas formas de trabajo y vida y transformaron radicalmente la sociedad. Entonces, ¿cuál es el concepto también de la industrialización? Que fue el proceso mediante el cual también una sociedad o religión había transformado su economía, pasando en ese entonces a una base agrícola y a una subsistencia, a una economía basada en la producción industrial a gran escala, utilizando en ese entonces técnicas mecanizadas y fuentes de energía moderna. En ese entonces era la transformación de materias primas, el desarrollo de maquinaria y tecnología, la producción también a gran escala, la fuente de energía y los cambios sociales y económicos. La industrialización implica la conversión de materias primas en productos elaborados o semi-elaborados utilizados, maquinarias y procesos eficientes. La introducción y mejora de maquinaria, así como la aplicación de nuevas tecnologías que eran fundamentales para aumentar la producción y también la eficiencia. La industrialización también se caracterizaba por producción de bienes a grandes cantidades. También utilizaban en ese entonces métodos de producción en masa para satisfacer la demanda. La industrialización también dependía del uso de fuentes de energía modernas. En ese entonces, como el carbón, el petróleo, la electricidad y más recientemente energías renovables, para impulsar lo que recién estaban trabajando con maquinarias y procesos de producción. En resumen, la industrialización fue un complejo muy proceso que implica la transformación de la economía y la sociedad hacia una producción en gran escala, impulsada por la tecnología y la maquinaria en profundas repercusiones en el ámbito económico, social y también tecnológico. Entonces, cuando estamos hablando de la revolución industrial, James Watt, este, él había marcado el inicio de una nueva era, que sus mejoras de la máquina de vapor inventada décadas antes cambiarían el mundo para siempre y también llegarían la humanidad hacia la nueva revolución industrial. Entonces, ¿qué entendemos por revolución? Que fue un cambio muy fundamental y rápido en el poder político. También pueden involucrar lo que era la violencia. Las revoluciones también podían ser impulsadas por diversos factores, como los nuevos cambios tecnológicos que hubo en ese entonces, la economía, que llevaban a una transformación muy radical en la estructura. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos la revolución, que son aspectos muy claves en ese entonces. Fue el cambio profundo y rápido, la toma de poder, la violencia, el cambio de paradigma. Y uno de esos ejemplos está lo que es la revolución industrial, también la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución mexicana.
Esos son ejemplos de cómo las revoluciones han moldeado tanto como la historia humana, con transformaciones políticas, económicas y también sociales. La primera revolución industrial comenzó en el Reino Unido, concretamente en el año 1760. Gracias a esos avances científicos que se unieron a una búsqueda de nuevos métodos de producción, extendiéndose posteriormente por el resto de Europa y los Estados Unidos. Y la importancia de la revolución industrial, que radica en la transformación de la sociedad agrarias a sociedades industriales, marcando el inicio de una nueva era con consecuencias que aún se sienten hoy en día. Como les estaba comentando, esos aspectos importantes de la revolución industrial era la transformación económica, los avances tecnológicos. Como comenté hace un momento, la tecnología como la máquina de vapor, la electricidad, también los cambios sociales, la transformación del comercio, el desarrollo del capitalismo. En resumen, la revolución industrial fue un hito histórico que marcó el paso de la sociedad agraria en una industrial. También impulsó avances tecnológicos sin precedentes. También transformó la estructura social y económica de las naciones y también sentó la base del mundo moderno y del sistema capitalista. Entonces, ¿qué entendemos con la revolución industrial? Que fue un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque fue un cambio muy importante, porque en ese entonces también estaban conociendo nuevas tecnologías, nuevos avances, que no solo tampoco fue la máquina de vapor, sino también el primer rompecabezas, el primer estetoscopio, la primera comida enlatada, incluso también las primeras fotocopiadoras. Entonces, eso fue lo que fue creando la revolución industrial por nosotros. ¿Y dónde se inició la revolución industrial? Bueno, comenzó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí también fue la estabilidad política, los recursos, la capital, el comercio, involucra también el mercado, el transporte. En Inglaterra fue un epicentro de la revolución industrial debido a la combinación de factores políticos, económicos, también tecnológicos, que convergieron en un momento específico de su historia. Entonces, esta sería la clase del día de hoy. Ricardo, ¿qué entendiste más o menos de lo que yo estaba dictando? Que fue un cambio en mí, la revolución. ¿Qué más? ¿Ah? Mm, Bueno, sí, entonces ahí se sentaron. ¿Y dónde empezó? ¿Dónde inició la revolución industrial? No te escucho. Ricardo, no se te escucha nada. Bueno, comenzó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces ahí empezó la revolución industrial. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Me despido. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Cuídate mucho, Ricardo.
Chao. Chao.